Hola amigas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, llega un poquito tarde este vídeo, casi se me solapa con el vídeo del resumen de lecturas del mes de julio, pero bueno, por fin he podido sacar un ratito para grabar y esta tarde lo editaré para poder subir y que lo tengáis en el canal. Voy a hablaros un poquito de los libros que me acompañaron durante el mes de junio. He quitado 3 libritos de la lista que los menciono ya para no mencionarlos luego, de hecho no los he traído aquí. Son Mapocho, Archivo Agonía y Mamíferos. Mapocho de Nona Fernández, Archivo Agonía de Marina Zagua y Mamíferos de Virtudes Olvera. Los he quitado porque recientemente en el vídeo que subí la semana pasada, en el del book tag de mitad de año, que os dejo enlazado por aquí arriba, ya estuve hablando de esos libros y para no repetirme de nuevo, a pesar de que han sido libros amados y muy queridos, pues he decidido no mencionarlos y remitiros directamente a ese vídeo que grabé y que tenéis subidos en el canal. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a hablaros por uno de los primeros libritos que me acompañó durante el mes de junio, que fue La confidente de Carmen de Burgos. Ya he hablado alguna vez de Carmen de Burgos en el canal. Carmen de Burgos es una figura muy desconocida aquí en España. Fue una periodista muy importante, la primera mujer corresponsal de guerra. Y la verdad es que su obra ha caído un poco en el olvido. Su obra cayó, bueno, pues como muchas tantas, en la lista negra de la dictadura franquista, fue incluida en esa lista. Y bueno, pues después de eso como que su obra quedó un poco, como ya digo, en el olvido. Se ha empezado como a recuperar, ¿no?, su obra gracias a editoriales como, bueno, en este caso Libros de la Ballena o Renacimiento, que Renacimiento es una editorial que tiene pues un gran número en su catálogo de libros, o como ellos le llaman, biblioteca del exilio. Así que nada, podéis encontrar más títulos de Carmen de Burgos allí. Y en este caso, en La confidente, es un librito muy cortito, no sé cuántas páginas tiene exactamente, pero creo que, bueno, pues mira, 120 páginas. Es un libro con 9 capítulos, dijéramos, en los que hay como una protagonista principal, que sería Clotilde, que es una mujer que recibe en su salón pues a muchísimas mujeres que pasan por allí. Todas pasan por allí con un mismo motivo y es al final como una especie de lugar, ¿no?, propicio para la confesión, para hablar de aquellas cosas que las atormentan, ¿no?, y que están relacionadas con la violencia que sufren dentro de sus matrimonios. Es un libro que se escribió en 1926, o sea, yo alucino que esta señora escribiera esto, que problematizara la violencia dentro de la institución matrimonial, ¿no?, y que la pusiera sobre la mesa, porque además, o sea, es que habla sin tapujos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir conociendo a distintas mujeres que van pasando y que todas les cuentan un poco pues ese descontento, ¿no?, esos malos tratos que sufren, esa violencia que las atraviesa, el personaje que es Clotilde, ¿no? Dijéramos que es como una especie de, lo pone en el prólogo y me gustó mucho este símil, ¿no? Es una especie de, pues un Me Too de hace 100 años. Creo que vale muchísimo la pena. Además, se pueden ir leyendo los capítulos, pues no hace falta leerlos como todos del tirón, ¿no?, sino que puedes ir leyendo poquito a poco. Y creo que es, pues eso, un librito muy interesante para la época en la que se escribió, que es, bueno, sumamente moderno, ¿no?, para la época en la que esto se escribe, porque, bueno, pues claro, en aquella época era difícil que una mujer hablara de todo el sometimiento que había detrás de la institución matrimonial. Así que, bueno, si no habéis leído a Carmen de Burgos, os recomiendo muchísimo La confidente. También os recomiendo muchísimo Puñal de claveles, que fue la novela en la que se inspiró García Lorca para escribir Bodas de sangre. Y bueno, pues creo que es una figura importante en la literatura española y que merece la pena pues acercarnos alguna vez, en algún momento, a la obra de esta mujer. Vale, el siguiente librito que me acompañó durante el mes de junio fue Escribir cómo nace la tierra, de María Luisa Bombal, una poeta en prosa. Esto está editado por Bamba Editorial. Esto salió, pues creo que salió el mes de junio, si no me equivoco. Es verdad que ellas hicieron como una especie de pre-order, ¿no?, en el que podías encargarlo para recibir como los primeros ejemplares. Y yo, pues en cuanto lo vi, fui corriendo a la página web de las chicas de Bamba Editorial, que me parece que hacen una labor maravillosa en cuanto al trabajo de recuperación de la memoria y de las obras de muchas de las autoras que han quedado en el olvido. Y me hice con él.
María Luisa Bombal fue una autora que descubrí hace 2 años en un verano, una autora que me fascinó, o sea, me voló por completo la cabeza. Eh, Creo que era una auténtica poeta, ¿no? Porque a pesar de que sus novelas o relatos están escritos en prosa, hay mucha belleza, mucho lirismo dentro de su forma, ¿no? Y de su estilo. Y bueno, pues quería tener este libro en casa. Además, es una edición sumamente bonita que tiene como, pues como podéis ver aquí, varias fotos de Bombal. Luego hacen como estos apartados, ¿no? Para diferenciar un poco las, dijéramos, las temáticas, ¿no? Que aborda este libro. Os voy enseñando varias fotos. Y bueno, pues este libro es una recopilación, ¿no? Y una transcripción de una serie de entrevistas que María Luisa Bombal dio en vida y que hablan un poco pues sobre ella, ¿no? Sobre su proceso de escritura, sobre lo que significa el escribir para ella, qué es lo que busca, qué es lo que le inquieta. Es un libro como muy interesante para aquellos que ya hemos leído a la autora. Yo, bueno, pues creo que este tipo de libros, igual que a veces también biografías, diarios y demás, ¿no? Es interesante poder leerlos cuando hemos leído a la autora para conocerla en más profundidad, saber un poco esas cosas que han formado parte de su vida y que ha querido como reflejar dentro de su obra. Creo que nos permite tener un conocimiento como más amplio, ¿no? De todo aquello que trata de plasmar dentro de su trayectoria literaria. Y la verdad es que fue un librito que disfruté muchísimo, o sea, de verdad. Me gustó mucho como poder leer esos fragmentos, ¿no? Transcritos pues, de entrevistas que dio ella misma y un poco sentirme como más cerca, ¿no? Ya no solo del personaje, sino también de la persona. María Luisa Bombal, pues al igual que muchas mujeres, ella tuvo como un episodio bastante, dijéramos, épico en su vida, ¿no? Un desamor y una historia un poco truculenta en torno a esto. Y se la conoció más por este suceso, ¿no? En el que disparó a un amante suyo, que realmente por toda su obra, ¿no? Es una mujer que, bueno, pues vivió muy apenada de no tener o no obtener el reconocimiento en su país, en Chile. Ella era chilena. Y fue algo como que le acompañó toda la vida, ¿no? Sí que obtuvo reconocimiento en muchos otros países, pero sí que esto es algo, yo creo, como con una pequeña pena, ¿no? O esas pequeñas mochilas que cargamos a lo largo de nuestra historia y que nos acompañan pues hasta el final de nuestros días, ¿no? Creo que es un libro precioso, además la edición es, bueno, maravillosa, muy cuidada. Yo era la primera vez que leía un libro de la editorial Bamba y me ha parecido una joya. Y si habéis leído a María Luisa Bombal o os interesa leerla en un futuro, os recomiendo que tengáis fichado este librito porque creo que os puede interesar mucho. Vale, pasamos al siguiente libro que, como no, pues pertenece al reto lector que tengo con Carmen Martín Gaite por su centenario. En esta ocasión hemos leído Desde la ventana, que va un poco en la misma línea que el librito de María Luisa Bombal, similar. En este caso son las transcripciones de una serie de conferencias que Carmen Martín Gaite da en la Fundación Juan March en torno a, dijéramos, si existe, ¿no? Una forma diferente de escribir entre hombres y mujeres, ¿no? Entre la literatura escrita por mujeres y la literatura escrita por hombres, cuáles son esas diferencias, ¿no? Un poco inspirada en ese ensayo de Virginia Woolf de Una habitación propia, pues va un poco en esa línea, ¿no? Y aborda pues diferentes conceptos dentro de estas conferencias, ¿no? Se llama Desde la ventana porque ella, bueno, la ventana ha sido un símbolo recurrente dentro de la obra de Carmen Martín Gaite. Para ella no es solamente un elemento arquitectónico, sino que representa, ¿no? Esa diferenciación entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Y cómo las narrativas muchas veces de las mujeres se han construido desde ese lugar, ¿no? Desde ese encierro, desde esa asfixia que se puede sentir cuando pues, no eres completamente libre, cuando el único lugar que se te permite ocupar es el doméstico, ¿no? Entonces, ella analiza como este símbolo, ¿no? La diferencia que hay entre la representación de este símbolo en las obras de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, habla de un concepto muy interesante que es el de mujer ventanera, que es
un concepto que se ha utilizado a lo largo de la literatura española, pues por la mitad de los hombres que han escrito sobre mujeres, ¿no? Y cómo ellos utilizaban este concepto un poco de manera despectiva, ¿no? Como hablaban de que la mujer ventanera pues era una mujer que era un poco una buscona, ¿no? Una mujer que se asomaba pues para buscar, para que la miraran, ¿no? Para generar deseo en los demás. Y ella se plantea y se cuestiona aquí si a ninguno se le ocurrió que la ventana era el único lugar al que la mujer tenía acceso, ¿no? El único lugar en el que ella podía asomarse, mirar, dejar volar como sus fantasías, huir un poco de esa reclusión dentro del hogar, de las tareas domésticas, de su carga como madre esposa, ¿no? Sobre todo durante el franquismo aquí en España, aunque es algo como muy habitual. Y también cómo a su vez esa ventana ha servido como a varias escritoras, entre ellas menciona a Rosalía de Castro y a Santa Teresa de Jesús, para crear, ¿no? A través de esa ventana una serie de universos literarios, ¿no? Dentro de su obra y cómo les ha servido como de inspiración y de fuente de creación artística a estas escritoras, ¿no? Habla un poco también de cómo se ha construido la mujer a ojos de los hombres, ¿no? Cómo han querido construir un modelo idílico con una feminidad concreta, ¿no? Cómo hemos tenido que adoptar nosotras también un poco ese rol, un poco viendo qué es lo que ellos esperaban, ¿no? También cómo nosotras hemos buscado en esa literatura escrita por hombres conocer cuál era la imagen que ellos tenían de nosotras y qué se esperaba, que se esperaba de nosotras, ¿no? Como mujeres. Aparte también habla un poco, ¿no? De cómo pues la literatura, dijéramos, epistolar, ¿no? Toda esa serie de géneros de diario, cartas, etcétera, han servido como a las mujeres para abrirse un poco, ¿no? Relaciona como todo esto de la ventana, el espacio doméstico, ¿no? Con formas de expresión que han buscado las mujeres, ¿no? Y cómo esos géneros han servido para que ellas pudieran hablar de aquellas problemáticas que les atravesaban, de la intimidad, ¿no? Ser un poco ellas mismas sin sentirse un poco juzgadas, ¿no? Como se han generado unos espacios íntimos entre mujeres a través de las cartas o a través de los diarios. Estas conferencias las podéis encontrar en la página de la Fundación Juan March. Luego, si cuando esté editando el vídeo me acuerdo, dejaré enlazado abajo en la cajita de descripción uno de los enlaces en los que, bueno, podéis meteros a la primera conferencia y luego continuar indagando porque aparecen, creo que son 6, 4, ahora mismo no sé cuántas son, os voy a decir exactamente. 4. Son 4 conferencias con, bueno, en torno a esta temática, ¿no? A la narrativa escrita por mujeres en la literatura española mayormente. Y bueno, pues podéis escuchar a Carmen de viva voz, ¿no? Que además creo que gana muchísimo porque ella era una persona con un ingenio y una capacidad para transmitir, ¿no? A través a través de la oralidad, ¿no? Y creo que pues merece mucho la pena. Este es un libro que desafortunadamente, bueno, no lo he dicho, pero es de la editorial Espasa Calpe y está súper descatalogado. Entonces creo que puede ser una buena opción si no tenéis acceso a este librito o no lo podéis encontrar, porque además en Wallapop está como prohibitivo. Que podáis escuchar a Carmen, ¿no? Y la escuchéis a ella de viva voz, porque de verdad que es una delicia escucharla y ver lo mucho que sabía, ¿no? Cómo jugaba con las palabras, con la entonación, para intentar como captar siempre la atención del interlocutor. Pasamos ahora a un librito que la verdad me ha fascinado. Esta iba a ser una lectura con Mónica de la Balda Silvestre, pero bueno, finalmente ella no la pudo continuar. Yo decidí continuar con esta relectura de este libro, que para mí era una relectura, y la verdad es que me ha fascinado. O sea, mucho más que la primera vez, porque apenas recuerdo nada, ¿no? De esa primera vez. No sé cuándo nos lo dieron a leer en el instituto, pero sí lo recuerdo, ¿no? Conforme lo iba leyendo, iba recordando como, sí, esto lo leímos. Pero lo tenía como súper olvidado, ¿no? Y de ahí también me surgió un poco la reflexión de la importancia de leer las obras en el momento en el que pues deben leerse o sentimos que debemos acercarnos a ellas y no por imposición. Estoy hablando de Luciérnagas, de Ana María Matute, y es un libro
muy oscuro y asfixiante que me recordó por momentos a Nada, de Carmen Laforet, como ese ambiente tan claustrofóbico, ¿no? Tan oscuro, tan tétrico, pero a la vez también como con un punto esperanzador, ¿no? Que creo que es un poco como la diferencia igual entre Nada, de Carmen Laforet y Luciérnagas. Bien, aquí vamos a seguir a un personaje que es Soledad, una niña que cuando estalla la Guerra Civil Española, pues ella, bueno, no sé, será una preadolescente, no sé si no recuerdo ahora si en algún momento se menciona la edad de esta niña, creo que no. Igual me equivoco, pero bueno, como no lo puedo confirmar a ciencia cierta, pues creo que ella pues era una niña, es una preadolescente cuando estalla la Guerra Civil, ¿no? Ella pertenece a una familia burguesa acomodada de la ciudad de Barcelona. Además, también me recordó porque ambas están ambientadas en Barcelona. Y, y bueno, pues de repente todo el mundo que ella conocía, ¿no? Todo su pequeña burbuja en la que ella vivía se viene abajo y se da cuenta de que las cosas no eran como ella imaginaba, ¿no? Tengo que decir que al principio yo busqué como un posicionamiento político de la autora, ¿no? Es decir, aborda una de las temáticas que a mí más me interesan dentro de la literatura, que es la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, ya sabéis que la novela histórica ambientada como, o la ficción histórica ambientada como en ese contexto, me atrae mucho, ¿no? Me siento siempre como muy atraída y sé que es un lugar seguro. Entonces yo buscaba ese posicionamiento político que he encontrado en otras obras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, La voz dormida de Dulce Chacón. Pero la intención de Ana María Matute no era esa. Ella no pretendía, por lo menos lo que yo extraigo de este libro, ella no pretendía hacer una novela histórica fiel, dijéramos, como a los hechos, ¿no? No los obvia en ningún momento. O sea, relata las cosas tal y como sucedieron. Pero no existe ese posicionamiento porque la intención de la autora es ir más allá, ¿no? Aquí hay una construcción de los personajes, o sea, de la psicología de los personajes, de cómo les influye la guerra a todos y a cada uno de los personajes que van. O sea, hay un elenco de personajes tremendo. A mí me costó a veces ubicarme un poco porque habla de muchos de ellos y además como que se van solapando, ¿no? Entre capítulos se va contando la historia alterna de manera individual de cada uno de ellos que al final conforman, ¿no? Una historia colectiva. Y me perdía un poco, ¿no? Al principio porque hay como muchísimos, pero sí que pude ver, ¿no? Como esa profundidad dentro de la descripción y la construcción de los personajes que hace Ana María Matute en esta novela, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco lo que yo creo que era la intención de la autora, ¿no? Más que hacer una novela en la que se hable de cómo sucedieron los hechos, que sería más como una novela histórica, ¿no? Ella va más allá y construye una novela completamente psicológica de cómo la guerra y las consecuencias de la guerra truncaron la vida y las esperanzas de una serie de jóvenes, ¿no? Que crecieron en esas circunstancias. Es una novela con muchísima soledad, muchísima, muy oscura, en la que se habla muchísimo del hambre y ya no solo que describa, dijéramos, el hambre como faltaba alimento, no teníamos que comer, ¿no? Sino que incluso lo sientes, o sea, sientes el frío, sientes el hambre, sientes esa desprotección, sientes también como esa vulnerabilidad de los personajes, ¿no? Esa necesidad como de encontrarse con el otro, de encontrar refugio en lo ajeno, ¿no? De esa necesidad de sentirse arropado, de sentirse querido, ¿no? De sentir que hay una posible esperanza, ¿no? Dentro de tanto horror. Es un libro precioso, muy duro, que además también visibiliza cómo las mujeres, cuando ocurren pues este tipo de sucesos bélicos, son como las que acaban acarreando ya no solo sus propias circunstancias, sino también las ajenas, ¿no? Son ellas las que visitan a los presos en las cárceles, son ellas las que se quedan sin maridos, las que se quedan sin hijos, las que tienen que salir adelante, ¿no?
sin su familia, porque los hombres no están, desaparecen, ¿no? Y creo que pone en valor esto, ¿no? Las consecuencias que tienen para las mujeres las guerras, ¿no? En qué papel juegan ellas en todo esto y dónde quedan ellas situadas en el tablero. Es de verdad una maravilla, una delicia. Me gustó muchísimo, a pesar de que al principio yo buscaba como ese posicionamiento firme de la autora y luego me di cuenta de que no iba por ahí, ¿no? Y a pesar de que eso, me sentí como un poco rara al principio pensando, uy, no sé yo esto, ¿no? No sé cómo está este no posicionamiento, ¿no? Si me va a gustar, si me va a convencer, pero sí, completamente. O sea, de verdad, es precioso, muy doloroso, pero os lo recomiendo mucho. No sé si habéis leído otros libros de Matute, la verdad es que yo creo que solamente este. Me gustaría poder seguir leyendo la obra de la autora, de hecho tengo en casa otro libro que compré en una tiendita de segunda mano y me gustaría mucho que me dierais recomendaciones si la habéis leído más y por qué otra obra podría seguir leyendo a esta autora, que también es su centenario en este 2025. Vale, el siguiente libro del que vengo a hablaros, esto lo leí con mi amiga Seidi en el club que tenemos en común del podcast de las literatas, en el club de lectura del cuarto de atrás, el cual tenéis enlace abajo en la cajita de descripción por si os apetece uniros en algún momento a alguna de las lecturas que vamos organizando. Este fue una lectura que dinamicé yo, fue un libro que yo propuse para el mes de junio y estoy hablando de Hambre de Roxane Gane, editado por Capitán Swing. Amigas. Bueno, Hambre, Memorias de mi cuerpo es el título completo. Es de la autora de Mala Feminista. Yo no había leído absolutamente nada de ella, pero sí que era un título que yo tenía como en el punto de mira porque Lorena de No Soy Sibila, voy a apoyar el libro aquí, ¿vale? Porque me resulta más cómodo. Lorena de No Soy Sibila ha hablado de este libro varias veces, lo ha sacado por redes, ¿no? Y bueno, es una persona de la que yo me fío mucho de su criterio porque creo que compartimos gustos comunes en cuanto a ciertas lecturas o intereses que buscamos en los libros. Y, y bueno, pues estaba ahí y al final, como bueno, las personas bonitas que están detrás de Capitán Swing nos propusieron hacer una colaboración y el resultado fue que acabamos leyendo como este librito. Es un libro que es un testimonio de vida de la autora, de Roxane Gane. Roxane Gane sufre una agresión sexual siendo ella menor, creo que tenía, no sé, 12 años, creo, aproximadamente 12, 13, por su pareja. Bueno, su pareja o el chico con el que estaba en ese momento, ¿no? Tenía como una relación sexoafectiva siendo una niña, esos primeros amores, ¿no? De la infancia. Y sufre una violación ya no solo por su parte, sino una violación grupal también con los amigos de este chico. A raíz de ahí, ella, bueno, se rompe por completo, se quiebra. Yo creo que es, o sea, ¿quién no se va a quebrar ante un acto tan horrible, ¿no? Y que atenta a tu propia vulnerabilidad, a tu propio cuerpo, ¿no? A tu propia identidad incluso. Entonces, a partir de ahí ella empieza a tener una relación bastante disfuncional con la comida, ¿no? Empieza a desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia, en concreto un trastorno por atracón. Y lo hace, ¿no? Un poco con esa idea de que si ella deja de ser un objeto deseable, ¿no? Tener un cuerpo deseable, un cuerpo que genere deseo, que sea mirado, que pueda generar atracción en el otro, nunca más le va a volver a ocurrir esto, ¿no? Entonces desarrolla este trastorno de la conducta alimenticia y engorda muchísimo, ¿no? Su cuerpo, pues, de repente, pues, cambia, obviamente, y se convierte en un cuerpo gordo. Entonces ella habla de todo esto, ¿no? Habla de su relación con la comida, su relación con su propio cuerpo, la relación que tienen los demás con su propio cuerpo. Es un libro durísimo, o sea, sumamente duro. A mí me quebró en muchos momentos porque ya no solamente habla como de la relación con la comida, sino como todo eso, ¿no? Está conectado al final con cómo nosotras nos relacionamos con nosotras mismas, lo que permitimos también de los demás, ¿no? Cómo entró en una especie de círculo autodestructivo del que no podía salir, del que sentía que no merecía otra cosa que ser pues maltratada, vejada, humillada, ¿no? Que su cuerpo no era un cuerpo para el placer, al ser un cuerpo gordo, ¿no? Un cuerpo no deseable, un cuerpo que la sociedad constantemente le hace ver
que no hay cabida, ¿no?, para ella y, y que se la trata con violencia, ¿no? Siempre expuesta ya no solamente como a la violencia, eh, dijéramos, estructural que hay detrás como de toda la gordofobia, sino también violencia física, ¿no? Contaba momentos en los que la gente la empujaba igual o se chocaban con su cuerpo de forma como muy violenta. También cuando va a comer a determinados sitios no hay sillas, no hay, dijéramos, estructuras, ¿no? Y las ciudades no están construidas para cuerpos pues que no pertenecen al canon de la normatividad, ¿no? La verdad es que agradezco haberlo leído acompañada, porque no sé si hubiera podido haberlo terminado sola. Creo que es un libro importante porque pone en valor cómo nos relacionamos con los otros cuerpos, ¿no? Con cuerpos diversos, ¿no? Que rompen por completo con esa normatividad de lo que se espera de ellos. Y creo que es un testimonio, o sea, muy potente, muy valioso, pero muy doloroso. O sea, creo que si alguna de las cosas que he mencionado puede ser un trigger warning para vosotras, no os recomendaría leerlo. O si aún así quisierais hacerlo, lo haría como acompañada, ya pues sea con personas que te acompañen durante la lectura o personas con las que puedas hablar de esto, ¿no? Porque sí que es sumamente desgarrador. La verdad es que, bueno, me ha gustado mucho, a pesar de lo duro, y creo que pone en valor muchísimas cosas, ¿no? Pone en valor también cómo las mujeres al final pertenecemos o sea, nuestros cuerpos, ¿no? Son como mercancías y tienen como una fecha de caducidad también, ¿no? Que cumplen con las expectativas de lo que los demás esperan de nosotras. Y a pesar como de esa dureza, ¿no? Y de todo ese testimonio desgarrador, creo que al final hay un poco de luz, ¿no? Porque ella habla de, pues de como todo ese proceso de recuperación y de reconciliación consigo misma, ¿no? De tratar de entender que su cuerpo puede ser un cuerpo querido, un cuerpo en el que haya espacio para el deseo, para el placer, ¿no? Y para sentirse amada y querida. Así que, bueno, pues os lo recomiendo mucho, pero eso sí, cuidaros cuando lo leáis. Vale, el siguiente librito es este, de Golpe Magistral, de Jessica Anthony. Este libro está traducido por Patricia Antón y está editado por Gato Pardo Ediciones. Este librito fue una colaboración con la editorial y es un libro que me ha gustado, es bastante entretenido. Tampoco es un libro de estos como que te cambian la vida, ¿no? Creo que tampoco es necesario leer siempre desde ahí, como buscando la gran obra maestra, el libro que nos cambie por completo nuestra experiencia como lectoras. Creo que a veces también hacen falta libros como piscineros, que yo creo que este es uno de ellos. Voy a dejar los libritos aquí, porque me resulta más cómodo. Y, y bueno, pues en este caso nos encontramos con una novela que está ambientada en los años 50 en Australia, si no me equivoco. Vamos a seguir a Kathleen Beckett, que es pues la típica mujer ideal, prototipo de mujer de familia nuclear estadounidense, las típicas mujeres que aparecían en la serie Mad Men. Y bueno, pues ella fue una chica con una serie de sueños, esperanzas, ¿no? Que en un momento dado pues quedan todas como en el cajón del olvido cuando se casa con su marido, que ya no recuerdo el nombre, no sé si lo pone por aquí. Virgil Beckett. Virgil Beckett, que es como el típico guaperas de instituto, ¿no? Yo me lo imaginaba un poco como Danny Zuko en Gris, ¿no? Ese John Travolta así como atractivo que tiene a todas las chicas detrás. Pues esa era la idea que yo me conformaba un poco de Virgil Beckett, aunque es pues un señor como un poco mediocre, ¿no? Dijéramos, no ha alcanzado como grandes cosas, no tiene como grandes aspiraciones en la vida, se ha conformado con el trabajo que tiene y fin. Entonces, bueno, pues un día Kathleen me recordó un poco a esas mujeres ventaneras de las que hablaba Carmen Martín Gaite. Decide como romper con todo esto, ¿no? Y decide que no va a acompañar a su familia a misa y se va a quedar todo el día en la piscina. Es un libro que transcurre en un único día. Y ese hecho, que parece como nimio, súper pequeño, y que me recordó a personajes como la protagonista de La vegetariana de Han Kang o la protagonista de Y eso fue lo que pasó, de Natalia Ginsburg, mujeres que deciden
en un acto de su cotidianidad, reapropiarse de su vida, ¿no? De su capacidad de agencia y romper con lo socialmente establecido. Entonces, a raíz de este suceso, de que Kathleen se mete en la piscina y decide que no va a salir, que ella se va a quedar allí, van a empezar a salir como una serie de fantasmas en esa relación, ¿no? Entre unos y otros. Eso va a ser como el cajón de mierda. Perdonadme por la expresión, pero bueno, va a ser eso, ¿no? Tal cual. Y vamos a ir viendo como esas zonas grises y oscuras, ¿no? De lo que aparentemente es un matrimonio ideal, la familia perfecta, la familia feliz, y como detrás de todo eso pues se esconde muchísima soledad, muchísima traición, muchísimo abandono, muchísima decepción, ¿no? Entonces, bueno, es la verdad muy entretenido, muy ligero. Es cierto que en un momento determinado, igual como la trama se vuelve un poco loca y empiezan a salir ahí una serie de sucesos por aquí, por allí, por aquí, por allí. Pero, pero bueno, me gustó, ¿no? Es como muy ágil, muy entretenido, incluso a veces tiene puntos como divertidos y sobre todo con esa crítica, ¿no? Con ese trasfondo que pone en valor, pues como al final, de nuevo, la institución matrimonial, pues muchas veces se sustenta gracias al sometimiento de las mujeres, ¿no? Os lo recomiendo mucho. Creo que es perfecto como para este verano. Así que, bueno, pues si vosotros sois lectores o lectoras estacionales, pues podéis recurrir a este librito porque yo creo que os hará pasar un buen rato. Vale, vamos con los siguientes 3 libros, también son colaboraciones. El siguiente que os voy a hablar es este de aquí, Las 1001 historias de A.J. Fikry, de Gabrielle Zevin. Esta autora es la autora de Mañana y Mañana y Mañana, que yo no la he leído. Voy a buscar la traducción de este libro, como para mencionarla. La traducción es de Joaquín de la Torre. Vale. Este, amigas, y os va a sorprender mucho porque no es mi tipo de lectura, es un libro súper cozy, de estos que están ahora como muy de moda y que yo pues nunca me asomo a estos libritos. ¿Por qué no me asomo? Bueno, pues porque se me quedan un poco cojos. Es verdad que, bueno, pues ha sido un libro bien, con el que me lo he pasado bien, pasé un buen ratito, pero enseguida se diluyen en mi cabeza. No son libros que me dejen pozo, no son libros que yo vaya a recordar y por eso no suelo leerlos. Es verdad que creo que son libros, ¿no?, que a la gente que le gusta este tipo de novela, pues te hacen eso, ¿no?, pasar un buen rato, distraerte, incluso sentirte como un poco abrazado, ¿no?, y acogidito. Pero yo busco como otras cosas, ¿no?, en la experiencia de la lectura. Busco como que me remuevan, que me sacudan un poco y estos libros se me quedan un poco flojos. También tengo que decir que yo pues esperaba otra cosa y me encontré ahí también un romance, que yo no soy mucho de romances, ya lo sabéis, que bueno, pues a pesar de que estaba bien, pues había ciertas cositas que, bueno, pues que a mí me sobraban, honestamente. Voy a pasar a hablar de qué va este libro. Este libro, bueno, pues A.J. Fikry es un señor que de repente se queda viudo, ¿no?, y se convierte como el típico señor amargado que no puede con su existencia, ¿no? Y un poco como que tampoco con la de los demás, ¿no? Es un señor que tiene una librería y, bueno, pues vamos a ir viendo cómo su día a día en esa librería, cómo se relaciona con los clientes, cómo se relaciona también con los representantes de ventas de las editoriales, ¿no? De hecho, el romance que surge en esta novela es con una de las representantes. Oye, no quiere quedarse de pie este libro. Vale, a ver si así aguanta. Entonces, bueno, pues en un momento determinado de la historia se encuentra una niña en su librería, la han dejado allí abandonada, ella es Maya y eso es como que, bueno, pues la madre deja una nota pidiendo que a ella le gustaría que alguien que tiene una librería, que vive entre libros, ¿no?, que cuidara como de su hija, ya que ella no lo va a poder hacer. Al poco tiempo, pues se descubre en la historia que esta mujer se ha quitado la vida y bueno, pues A.J. Fikry decide hacerse cargo de esta niña. Yo le llamo Fikry, vale, lo digo bien, es que digo, no sé si me estoy inventando el nombre. Entonces, bueno, pues se hace cargo de esta niña, ¿no? Es un libro o sea, también con cierto toque metaliterario porque hay mucho de
como de libros dentro de este libro, ¿no? Se habla mucho de los libros. Hay como una especie de capítulos, ¿no? Y los que son anotaciones como de el diario de este personaje contándole a su hija Maya, ¿no? Que supongo que, bueno, pues cuando ella es mayor, ¿no? Para que lo pueda leer, ¿no? Como para que haya una especie como de legado, de testimonio de lo que significó para él, ella, ¿no? Y le va hablando como una serie de libros, ¿no? De este libro te gustaría mucho, este libro tal, este libro cual. Porque, bueno, pues Maya es como una niña inteligentísima, una niña que le fascina leer, que le encantan los libros, que es súper feliz de vivir en esa biblioteca, ¿no? Y que decide, pues, el día de mañana ser escritora. Entonces, bueno, la verdad es que es un libro en el que hay duelo también, ¿no? En el que aparece la muerte en un momento determinado. Eh, Toca como distintos palos, ¿no? Desde la cotidianidad de estas personas, pero es verdad que no acaba como de profundizar, ¿no? Creo que el romance, aunque no tiene como el peso central de la novela, sí que hay mucho de amor, ¿no? Amor a los libros, amor hacia personas que no conocemos y que de repente se convierten en parte importante de nuestra vida, ¿no? En las relaciones sexoafectivas. O sea, es un libro como con cosas muy bonitas que creo que son interesantes y que de verdad que es como un abracito cálido, ¿no? Pero bueno, pues esto ya es algo subjetivo. Se me ha quedado un poco flojo porque, bueno, no es el tipo de libro que a mí me gusta leer, pero si a vosotros os gustan las historias cozy, os lo recomiendo mucho porque creo que este libro pues, os puede gustar a muchas de vosotras y os puede acompañar. Vale, seguimos con otro de los libritos que leí en el mes de junio, que también es una colaboración, como ya he dicho. Estoy hablando de Morir con plantas medicinales de Atié Atarsadeh, editado por la editorial del Este y traducción del persa de Javier Hernández Díaz. Este libro es un libro que no supe muy bien qué había leído cuando lo terminé. Fue como que me quedé impactada porque es un libro muy bello, con muchísima belleza, pero no sabía muy bien qué había leído, ¿no? Es como tenía una idea de lo que podía ser la historia y de repente no resultó ser nada de lo que yo imaginaba. De hecho, hablando de este libro, que era uno de los libros que yo quería leer, creo que este verano, creo que hablé en él, en uno de los vídeos que hice en el canal, eh, pues conté que igual era una niña que vivía en un sótano con su madre, que allí pues había una especie de red de mujeres que trabajaban alrededor de las plantas. Nada que ver, amigas. O sea, esto yo lo inventé completamente con lo que creí que iba a ser el libro y no es nada de esto. Es un libro de duelo. O sea, por lo menos es lo que yo he interpretado después de los días, después de dejar que reposar esta lectura, ¿no? De pensar en ella. Es un libro de duelo. De duelo en muchos aspectos de la vida. Nos encontramos con una protagonista que en un momento determinado de su vida, cuando es una niña, pierde la vista por un accidente y eso marcará y determinará su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? De aprender a vivir desde otro lugar, ¿no? Desde la no visión. Aprender a prestar atención a otro tipo de cosas, otro tipo de detalles, como para poder construir una cotidianidad. Es un libro que pasa muy por encima, pero sí que está latente, ¿no? De las consecuencias de la guerra en Irán, también sobre la pérdida, ¿no? De lo que supone la guerra, de lo que supone vivir en un país en guerra. No es la temática central, ya os digo que pasa muy por encima, pero sí toca de manera muy sutil, dijéramos, la pérdida, ¿no? Y ese duelo. También habla del duelo cuando perdemos a un ser querido, de lo que supone eso, de lo que supone un duelo por abandono, porque cuando ella sufre este accidente el padre como que decide no saber nada más pues de la madre y de la hija, y es la madre quien la cría, ¿no? Ellas viven en el sótano y ella nos va a ir contando en esta especie de diario, que es a su vez un archivo sobre plantas medicinales, nos va a ir contando un poco la historia de su vida, ¿no? De manera fragmentada, no hay una línea temporal, dijéramos, convencional, ¿no? Va saltando además como en momentos temporales de su vida, o sea que a veces es como un poco caótico porque tienes como que tratar de ubicarte. A mí esto no me molesta en los libros, pero sí que es un libro como para leer con atención, ¿no? Y detenidamente, porque si no puedes perderte un poco.
y nos va a ir contando todo esto, ¿no? Desde el accidente, cómo ella lo vive, cómo construye su cotidianidad con la madre, ¿no? Ya tienen como una rutina muy establecida y la madre y ella trabajan con plantas medicinales, las venden, con eso subsisten. Entonces saben como muchísimo de remedios, ¿no? Y nos va a ir contando las diferentes pérdidas que le han ido atravesando y que le han ido como lacerando a lo largo de su vida, ¿no? Hasta incluso la pérdida de la madre. Es un libro muy bello, de verdad, o sea, sumamente bello, muy poético a veces, que nos hace como replantearnos la forma de mirar el mundo y también cómo vivenciamos todas estas pérdidas. Me ha gustado mucho, a veces es muy oscuro, pero también es como muy intimista y creo que es como el tándem perfecto, ¿no? Creo que es un libro que habla de amor, de duelo, pero también de soledad, ¿no? De ese vacío que tenemos cuando nos atraviesa una pérdida, sea del tipo que sea. Os lo recomiendo mucho. Es una editorial súper pequeñita, yo no la conocía y creo que, bueno, pues es una propuesta interesante si queréis leer como otro tipo de libritos fuera de lo convencional o del catálogo de las editoriales grandes. Vale, pasamos al penúltimo libro de este wrap-up y la última colaboración con una de las editoriales. Se trata de Peligro extremo de incendio de Juncal Baeza, editado por Editorial 16. Este libro es un libro de relatos, es un libro de 7 relatos, si no me equivoco. Voy a comprobarlo aquí. Bueno, mirad esto, qué bonito, en esta edición tan bonita de la editorial, que tiene aquí como estos pajaritos hechos con papel. Me gusta mucho las ediciones de esta editorial. Y sí, son 7 relatos que, bueno, pues van desde la enfermedad de un ser querido, desde la violencia obstétrica durante el parto. También nos encontramos como un relato que habla sobre el presenciar, ¿no? Cómo una niña se ahoga en un río. Pero dijéramos que el núcleo vertebrador de todos estos relatos son las emociones humanas, ¿no? Todas aquellas que experimentamos y que nos atraviesan en nuestra cotidianidad. Son relatos narrados desde la cotidianidad con o sea, de verdad, una belleza increíble. O sea, a mí me ha conquistado mucho Juncal, su forma de escribir, hay mucha poesía dentro de su prosa y me ha gustado mucho porque yo, la mayoría de autoras que he leído en relatos, siempre han sido relatos como terror, fantástico, ¿no? Un poco en esa línea. Nunca hasta ahora, creo, bueno, exceptuando, ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, había leído relatos como narrados desde la cotidianidad, ¿no? Sin ese punto, dijéramos, oscuro, terror, de lo fantástico, ¿no? Sino simplemente hablar como de esa experiencia de lo humano, ¿no? De aquello que nos atraviesa a todos y a todas en un momento determinado. Y creo que eso es precisamente lo que más me ha gustado de este libro. Me ha gustado mucho que ella tiene una capacidad a la hora de escribir, ¿no? Que nos está hablando de emociones que probablemente nos sean conocidas, familiares, que en algún momento hayamos podido sentir y experimentar o que las hayamos visto, ¿no? Pero todavía no las hayamos experimentado y aún así consigue trasladarte esto, ¿no? Consigue trasladarte lo que los personajes están sintiendo y bueno, la verdad es que ha sido increíble, o sea, me han gustado muchísimo. De hecho, tengo aquí como marcados los que más me han gustado y mis favoritos han sido Criatura Hermosa y Holografía Familiar. Luego también Los tristes más tristes del mundo. Dijéramos que me quedo con esos 3 relatos de los 7 que componen esta antología. Si os gustan los libros de relatos, si los utilizáis pues como yo, ¿no? Como para leer entre lecturas, os gustan como las lecturas intimistas, ¿no? Que ponen en valor lo cotidiano, también la vulnerabilidad, ¿no? Y las emociones. Creo que esto es un libro perfecto para que os hagáis con él y le deis una oportunidad, porque de verdad que Juncal escribe de una forma muy bonita. No sé si tendré alguna cosa subrayada, yo creo que sí, porque hubo varias cositas como que me gustaron mucho. A ver si encuentro alguna. Aquí, os voy a leer este
que, si no me equivoco, es el de Criatura Hermosa, que es como de mis favoritos. Habla sobre la violencia obstétrica y dice así: me pregunto si las mujeres que no paren por cesárea también se sienten así, como si les hubieran arrancado el cuerpo de cintura hacia abajo, para después coserles otro ajeno. Está aquí, lo veo, pero no parece el mío. Siento un hormigueo que se expande desde el ombligo. Es un cuerpo fantasma. Bueno, maravillosa Juncal. Ha sido, vamos, un descubrimiento. Tengo otro librito en casa de ella y espero poder leerlo muy pronto. Vale, y ya el último libro de esta extensa lista de libros leídos durante el mes de junio es Un aborto, 8.000 pesetas, de Libros del Cao, escrito por Paula Boira Nacher. Este libro también es una colaboración, que no lo he dicho. Es la última colaboración de las editoriales y fue un libro que amé. O sea, de verdad, el trabajo que hace aquí Paula me parece increíble. Paula es periodista y esto es una crónica acerca de la historia del aborto en nuestro país. Yo, pues el tema del aborto es un tema que a mí me mueve mucho. No sé muy bien, o sea, supongo porque a todas nos interpela de algún modo, ¿no? Pero es algo con lo que yo siempre he sentido especial como sensibilidad o especial como implicación cuando he oído casos, ¿no? O noticias como, jolín, a ver si no se cae, o noticias como por ejemplo cuando las compañeras argentinas consiguieron que se aprobara el decreto ley de la ley del aborto allí en Argentina. Y es algo como que me mueve mucho, ¿no? Como con lo que yo conecto fácilmente, también igual experiencias personales cercanas y mías, propias. Entonces, cuando yo vi este libro en el catálogo de la editorial, sabía que quería leerlo y lo recibí en mi casa por sorpresa, no sabía que me lo iban a enviar y me hizo muchísima ilusión. La verdad es que es un trabajo súper minucioso, ¿no? Que pone en valor todo lo que se hizo en este país, ¿no? Como para que actualmente tengamos una ley que siempre es mejorable, pero que tenemos una ley que nos permite a las mujeres abortar libremente, ¿no? En este libro, pues Paula hace un recorrido, nos ponen antecedentes de la Segunda República, ¿no? De las leyes que se consiguieron o que se intentaron conseguir en torno a la autodeterminación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y luego nos habla también, ¿no? De cómo todo eso se trunca una vez se instaura la dictadura militar franquista aquí en España. Habla de cómo se prohíbe, ¿no? De cómo pasa a ser un delito y de cómo las mujeres, pues a pesar de que era algo que no estaba bien, a pesar de que es una vergüenza para muchas de ellas a día de hoy, ¿no? De hecho, bueno, fui a la presentación del libro, hago un breve inciso sobre esto, fui a la presentación del libro y ella comentaba que los testimonios que ella incluye en este libro son los que había, no tuvo que descartar, ¿no? Y esto pone mucho en valor todavía como el aborto es un tema tabú en nuestro país, ¿no? Como es algo que todavía genera miedo, que genera vergüenza en muchas de las mujeres que tuvieron que hacerlo, ¿no? Por los motivos que fueran. Entonces, pues habla de cómo las mujeres, ¿no? Siempre a lo largo de la historia han interrumpido sus embarazos, ¿no? Cómo lo han hecho, cómo había una serie de creencias en torno a determinados remedios, como puede ser pues la aplicación de ruda o de perejil dentro de la vagina, ¿no? Como eso, o sea, provocaba un aborto no porque fueran hierbas abortivas, sino porque lo que se producía era una sepsis y en consecuencia las mujeres acababan abortando, ¿no? También cómo utilizaban pues otro tipo de artilugios, como podían ser agujas de punto con las que tejían o incluso perchas, ¿no? Para llevar a cabo estas interrupciones del embarazo. Pone en valor también cómo la mayoría cómo el aborto al final es una cuestión de clase. Vale, amigas, no recuerdo muy bien qué estaba diciendo porque justo han llamado a la puerta, me han interrumpido, así que no sé muy bien dónde me había quedado, pero bueno, estaba diciendo en valor, ¿no? Como el aborto es una cuestión de clase, ¿no? Como siempre ha afectado al final a las mujeres que pues tenían peores situaciones socioeconómicas. Entonces, también después de esto lo que vemos es cómo empiezan a crearse, creo que es a partir de los años 70, los primeros centros de planificación familiar, que no se llaman exactamente así porque incluso estaban todavía prohibidos, ¿no? A nivel legislativo
no podían hacer lo que hacían, ¿no? Se trataban, o sea, jugaban un poco con esa trampa de la ley, ¿no? Diciendo pues que eran como centros en los que se daba información a las mujeres acerca de la píldora anticonceptiva cuando se empieza a legalizar aquí en España en determinados casos, ¿no? Y bueno, pues ellos empiezan a hacer un trabajo más de fondo, ¿no? En el que se empiezan a organizar como redes clandestinas que, bueno, pues a raíz de una serie de personas que traen aquí pues el método Karman, que era un método que ya se estaba empleando en Francia eh, como para poder llevar a cabo estos abortos, ¿no? Esto se llevaba a cabo con unos botes de Nescafé en el que se hacían como 3 agujeritos, uno de ellos iba a una sonda que se introducía dentro de la vagina de las mujeres como para retirar, como para aspirar el contenido uterino. Entonces, en esos botes se ponía una bomba de bicicleta que en vez de ponerse como para hinchar, se ponía al revés para que aspirara ese contenido, ¿no? Y así se empiezan a hacer como los primeros abortos aquí en España. Se organizan esas redes clandestinas que, bueno, pues esto yo lo conocía por las redes clandestinas en Chicago, que se llamaban las Janes de Chicago, ¿no? Que funcionaban pues prácticamente igual que aquí en España. Lo único que en vez de cuando las mujeres llamaban a esos teléfonos preguntar por Jane, preguntaban por Flora, ¿no? Y así sabían que las mujeres querían abortar. Entonces, bueno, pues ellos quedaban con varias mujeres en un punto determinado, las llevaban a un piso que normalmente pues pertenecía pues a alguno de los miembros de esas redes clandestinas y allí se realizaban los abortos, ¿no? Se realizaban los abortos de manera grupal, o sea, individualmente luego a cada una, pero se reunía un grupo determinado de mujeres por varios motivos, porque al final era como menos eh, llamativo, ¿no? Para la policía o para ser detectados por vecinos o personas cercanas de que se estuvieran, o sea, que sospecharan que se estaban realizando abortos de manera clandestina en estos pisos. Y también porque se había demostrado cómo el hecho de que las mujeres compartieran ese momento les hacía ver como que era una cosa que les ocurría a más mujeres y no solamente a unas, ¿no? Era una forma como de compartir, de crear red entre ellas. Entonces, bueno, también habla sobre esto, ¿no? Habla de cómo muchos de estos centros, creo que el primer centro que se crea es en Valencia, ¿no? Luego se reproduce ese modelo en Sevilla, si no recuerdo mal, como el centro de Sevilla cierra a los pocos meses porque emiten una denuncia, ¿no? También habla de cómo organizaban todas esas salidas al exterior antes de que se realizaran abortos aquí en España. Que se llevaban pues mayoritariamente a Londres, aunque había como otros países, ¿no? Y cómo se organizaban de manera en que se ponían en contacto con clínicas privadas de allí, las recogía un autobús aquí, las llevaba hasta el aeropuerto, allí las llevaban hasta el hotel, del hotel a la clínica y luego el viaje a la inversa, ¿no? Cómo se hacían como una especie de cajas de resistencia para poder cubrir los gastos de aquellas mujeres que no podían asumir pues pagar estos abortos, ¿no? Que valían 8.000 pesetas, de ahí el título. Y, y luego, pues finalmente, ¿no? Nos va a hablar de cuál es la situación actual en nuestro país de la ley del aborto. De verdad que es un libro interesantísimo. O sea, yo os he contado 4 pinceladas de lo mucho que hay aquí. Hay muchísimos testimonios de mujeres que hablan de cuál fue su experiencia, cómo tuvieron que abortar, o sea, cómo les repercutió esto, ¿no? O sea, es de verdad muy interesante porque ya no solo hay como una parte, dijéramos, de documentación y de crónica por parte de Paula, sino también hay una parte como vivencial y testimonial de estas mujeres que fueron las que, bueno, pues se vieron como, dijéramos, perjudicadas, ¿no? Por una ley que prohibía que ellas tuvieran derecho a poder abortar. Me ha gustado mucho también conocer que en la ley actual, pues actualmente, aunque el aborto es un derecho garantizado para las mujeres, en 17 comunidades autónomas de nuestro país, pues no se puede abortar, no se hacen abortos, y cómo ha habido una serie de modificaciones en la última reforma que se hizo en el año 2023 sobre determinadas cosas, ¿no? Del aborto, como que ya no es necesario, por ejemplo, la autorización de los tutores o padres para mujeres de 16 años que deseen abortar. También que se está intentando, que todavía no se ha puesto en vigor,
pero que haya un listado, ¿no?, de todos aquellos médicos que son objetores de conciencia, porque muchos de ellos son objetores de conciencia en la pública, pero luego en sus clínicas privadas sí que realizan estos abortos, ¿no? Entonces, pues se ha puesto como dentro de esta ley de carácter obligatorio que todos los hospitales públicos hagan un listado de los médicos que son objetores de conciencia para garantizar que en cada hospital público de todas y cada una de las comunidades autónomas de este país hay médicos que realicen abortos, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco resumido todo lo que podéis encontrar en este libro. Parece algo muy tedioso, pero de verdad que se lee súper fácil. Yo sé que la crónica es algo que igual a la gente le tira un poco para atrás porque parece como algo muy sesudo o demasiado denso de leer, pero Paula lo escribe de una forma muy cercana, muy ágil, de manera muy interesante, ¿no? Que quieres como seguir leyendo qué es lo que hay detrás de todo esto. Y creo que pone en valor, ¿no?, cómo pues las mujeres de este país también lucharon para que a día de hoy nosotras tengamos garantizadas esa interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, pues estos serían todos los libritos que me acompañaron durante el mes de junio. Perdonad por la extensión del vídeo, he intentado resumirlo muchísimo, pero a veces es difícil. Y recordaros, como siempre, que abajo en la cajita de descripción tenéis todos los enlaces pues a mi Instagram, al podcast que tengo con Sadie, al club de lectura del reto de Martín Gaite, al club de lectura del podcast y bueno, pues en todos los sitios donde habidos y por haber donde me podéis encontrar. Nada, si os ha gustado el vídeo, os agradecería mucho que le dierais me gusta. Recordad que si os suscribís y le dais a la campanita, pues YouTube os notificará cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, pues nos vemos la siguiente semana en un nuevo vídeo.